no es así, pero obviamente es una cantidad importante que tiene que ser atendida. Nuestros estimados del Ministerio de Salud es que hay aproximadamente unas 700.000 gestaciones al año. Ya. Y hay unos 520 y tantos mil nacimientos al año. Eso quiere decir que debe haber unos 180.000 embarazos que no llegaron a término. Ya. Pero nadie puede decir que todo eso es aborto clandestino, pues es una exageración, ¿no es cierto? Claro. Hay que cantidad de abortos espontáneos que no se logran, las pérdidas que se llaman, es así. El aborto clandestino es muy difícil de determinar. Claro, porque es clandestino. Pero, justamente porque es clandestino. Pero las secuelas parece que son notorias, problemas sin duda, porque son practicados estos en unas condiciones, pues... Sin duda, y por eso creo que la principal política de salud pública para poder combatir el aborto es de prevención, es información, es dar todos los métodos anticonceptivos necesarios a toda la comunidad, y la información desde jóvenes hasta parejas adultas, de tal manera que no se llegue al extremo. Bueno, pero el aborto es un extremo, ¿no es cierto? De acuerdo, pero eso no está funcionando, ¿no? En la práctica hay una gran cantidad de abortos clandestinos, no sabemos cuántos, pero los hay, de modo tal que todas las políticas que el Estado lleva adelante pues no tienen la incidencia suficiente. Bueno, yo creo que ahí no solo el Estado, la sociedad en su conjunto tiene que desarrollar una campaña muy amplia, un trabajo muy amplio, para que esta sea una difusión universal, en el sentido de a todas las personas. Justamente planteamientos como penalizar el aborto terapéutico, o evitar las políticas de planeamiento, de planificación familiar, el hacer campañas contra el condón, el hacer campañas contra todos los métodos. Es la posición de la Iglesia, es una cosa. Bueno, es que eso lleva a una posición donde la gente termina recurriendo a lo peor, y creo que lo que hay que hacer es una campaña muy intensa, permanente, de información y de proveer los recursos, y creo que eso es lo que le está pero ya estamos hace muchos años en ese tema y no funciona, o sea que algo más habría que hacer, o permitir o despenalizar efectivamente esos abortos que como está planteando la Comisión. En los casos, Jaime, en que eso atente contra la vida de la madre, no solo la vida, sino incluso la situación psicológica de la madre, se justifica como aborto terapéutico. No, de acuerdo, pero en los otros casos, en los casos de la gran cantidad o una alternativa sería que el Estado o la Iglesia, el otro día acá el cardenal Cipriani dijo que ante esta pregunta, dijo, bueno, pues la Iglesia se hará cargo de todos los bebés, los niños, los recién nacidos, que no puedan ser sostenidos por las madres que han sido violadas, por ejemplo, ¿no? Madres violadas, jóvenes, muy adolescentes, la Iglesia se hará cargo de ellos. Se hace cargo de ellos. Que yo sepa, la Iglesia no se hace cargo la proporción debe ser muy pequeña, es que en realidad no, es un deseo, pero que no se cumple. El Estado tampoco tiene hogares para madres adolescentes, no tiene albergues, digamos. No, claro, no, eso es, digamos, materialmente imposible que el Estado o incluso instituciones privadas puedan albergar a toda esa cantidad de niños. Y creo que justamente lo que hay que hacer es toda una orientación por el lado más bien de la prevención. Sin duda tenemos que tener alternativas ya frente a los casos concretos que se presenten, y habrá que dar las atenciones del caso. Yo soy muy respetuoso de las creencias y de la posición de las más altas autoridades de la Iglesia, pero sin duda esa no es una solución para los problemas de salud pública, que son estos problemas de planificación familiar o de riesgo de la vida de la madre en determinadas condiciones lamentables sin dudas, pero frente a las cuales se debe actuar. Bueno, tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos. Última pregunta. ¿Cuál es la capacidad de generación de energía de la hidroeléctrica de Yuncan? 130 megawatts. ¡Respuesta correcta!
¿Tú cómo sabías? Tú estás más involucrado en el desarrollo del país de lo que imaginas. Porque desde hace 16 años, AFP Horizonte también invierte tus aportes en proyectos como el gasoducto de Camisea, la hidroeléctrica de Yuncán y muchos más. AFP Horizonte, 16 años dedicados a trabajar. Muchos siguen ahorrando en sus llamadas de larga distancia. Llama a todo el Perú y a todo el mundo, marcando siempre el 1977 antes del 0 y ahorra. 77 Americatel. Este invierno lo mejor de ti y la naturaleza llegan en el nuevo Frugos Miel de Abeja. El primer jugo con miel de abeja 100% natural. Y Truvia, un endulzante natural, 0 calorías, para que tú y tu familia disfruten una vida plena. Frugos, rica energía que alimenta. Ya, la compro. Tus compras te llevan de viaje en LAN. Compra con tu tarjeta BCP LAN Pass y acumula kilómetros para viajar. Banco de Crédito BCP. Seguimos conversando con el ministro de Salud muy brevemente. Ya una última inquietud en realidad quería formularle. El aborto en general está despenalizado en general en el mundo desarrollado, en los países de Europa, Estados Unidos, o eso depende también de los estados, en el caso de Estados Unidos, pero en Europa está despenalizado y ahí no se generan estos debates. En Estados Unidos en algunos estados sí, pero en Europa no. Aquí, sin embargo, sí tienen mucha fuerza, ¿no? Con el consecuente problema que tenemos, ¿no? Al penalizarse el aborto, digamos, es terrible, a mí me parece terrible que una chica pobre, muy joven, que se ve obligada a abortar, encima tenga el peligro de ir a la cárcel, es decir, doble culpa, la culpa del aborto y la culpa social, legal, la cosa, pero a mí me parece eso terrible, ¿no? Bueno, efectivamente en muchos países el aborto es legal, es un marco jurídico. En el caso peruano eso está muy claramente establecido en el Código Penal, todo el título 2, ahí, digamos, entre el artículo 114 y el 120, salvo el 119, que es la excepción del aborto terapéutico, todo lo demás dicen es punible. Modificar eso, yo creo que en el país va a ser muy difícil, por lo menos en el corto plazo. Creo que lo más importante, por lo menos desde el punto de vista de la salud pública, es no retroceder, porque el riesgo es que a partir de esta discusión, entonces aparezcan posiciones, hagamos también punible el aborto terapéutico y la planificación familiar y la píldora del día siguiente. Pues esa locura bueno, pues, pero ese es un punto clave a plantear en el debate y a mantener como conquista social, como que lo es desde hace muchos años. Bien, ministro, muchísimas gracias por su participación.